Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida de verdad, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Amén, bendiciones jóvenes, Dios los bendiga. Qué bueno estar compartiendo con ustedes este día, martes de ministración. Le aviso que estamos teniendo un problema con el internet. No sé si es la señal o es que Facebook está saturado. A veces pasa que la señal de Facebook se satura y es como que las transmisiones se hacen difíciles. He leído que algunas personas han intentado transmitir otros días anteriores y han tenido problemas. Así que vamos a ministrar hasta donde lleguemos. Es una palabra clave esta que vamos a compartir hoy. Seguramente con todo lo que hemos ministrado en este mes, algunos se han olvidado, pero lo que estábamos específicamente hablando en los jóvenes es el no menospreciar, bajo el tópico no menospreciar, que hemos hablado, lo que era menospreciar las profecías, que significaba amarse más a sí mismos que a Dios, buscar una vida complaciente de uno mismo y no complacer el corazón del Padre. Pero para aquel que quiere reencontrarse con esta serie, puede buscar en el canal de YouTube. El título del mensaje es No menosprecien, ahí podrán encontrarlo. Esta es la segunda parte. Estoy con los datos del celular porque el wifi se me corta y la verdad no quiero andar cortando la administración, por eso vamos a administrar hasta donde lleguemos. Y deseo que podamos compartir todo el mensaje. Como bien dice ahí el título del mensaje, la fidelidad es el remedio contra el menosprecio. Y quiero que leamos rápidamente el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62. Dice así: yendo ellos, o sea, todo el grupo de discípulos, no solamente los 12, todo el grupo de discípulos, que eran bastantes, le dijo uno en el camino a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús:
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Desde el versículo 57 al 62 vemos tres características en el discipulado para ser fiel hasta el fin. Los encontramos en las tres respuestas que Jesús da a los tres discípulos, que de alguna manera nos muestran qué responde Jesús cuando uno se quiere excusar de no ser 100% fiel. Y a propósito hablo de porcentaje, porque al discípulo se le requiere el 100% de la fidelidad. No basta el 99%, necesita el 100%. Siempre se debe de tener nuestro corazón 100% en el Señor. Y para eso habrá cosas que debemos resignar para que no nos empiecen a bajar la calidad de la fidelidad, porque entraríamos en un peligro en nuestra propia persona y en la operación que el Señor nos ha dado en el discipulado. Estos discípulos, sus tres respuestas se deben a una especie de excusa de serle fiel, pero hasta un punto. Y vemos a uno que habla, que busca la comodidad, porque Jesús le dice: mira que las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Ese primer punto nos demuestra que para ser discípulos no debemos buscar ni esperar la comodidad, sino que debemos entender que el reino de Dios se moviliza y nos necesita dispuestos a movilizarnos con Él. Este primer punto requiere al discípulo al lado de aquel que el Señor le puso como autoridad para enseñarle y para encaminarlo en aquella formación previa al ministerio y a la operación que va a tener en el cuerpo de Cristo. El primer punto es para romper aquel grado que quiere disminuir la fidelidad, diciéndote: no busque la comodidad, no esperes que siempre yo esté detrás tuyo y que siempre esté diciéndote qué tenés que hacer. Más bien empezás a mostrar una actitud de ofrecimiento, una actitud de ofrecerte a servir, ofrecerte a acompañar, ofrecerte a aprender, estar ahí, aunque no se te requiera otra cosa que solamente estar ahí presente y mirar y aprender cómo el que te está formando, sea tu pastor, sea tu padre espiritual, sea tu líder, está ejerciendo el ministerio, para que vos puedas mirar y aprender, puedas observar, puedas oír cómo habla, cómo se maneja, qué cosas ocurren en su corazón, porque también te requerirá puertas cerradas para poder hablar, para poder conversar. Por eso el primer punto para ser discípulo fiel es no buscar la comodidad. No es quedarse en una plataforma de: bueno, si me necesitan acá estoy, avísenme. Eso habla de un discípulo no está totalmente comprometido, no está totalmente dispuesto. Y eso es un peligro, y eso empieza a degradar a ese discípulo, porque obviamente habrá cosas que requerirán tiempo, y te está diciendo en ese lenguaje que tiempo no es lo que tiene, o por lo menos no es lo que quiere ofrecer, porque todos tenemos tiempo. Pasa que está en ocasiones el ofrecimiento al tiempo. A veces creemos que ser discípulo solamente es ir a una clase de discipulado y ya me creo discípulo. Está muy lejos de ser discípulo el que cree eso. El que cree que ser discípulo solamente es una clase de discipulado está muy lejos de entender eso. El discípulo está junto a aquel que lo está enseñando, instruyendo. Tiene comunión, conversa, pregunta sus inquietudes, pregunta lo que cree que está aprendiendo, pregunta si está bien como lo está aprendiendo. Pregunta si es correcta la interpretación que está teniendo, porque tiene un temor reverente en el corazón que no quiere ser sabio en su propia opinión, sino que quiere aprender porque entiende que posiblemente su interpretación a veces esté mal. Entonces ese discípulo, ese primer paso
de entender que el reino se moviliza y lo necesita a Él, con un tiempo ofrecido, con un tiempo dispuesto, entonces es alguien que está mostrando el primer paso para ser fiel. Vamos al segundo. Jesús le dice a este hombre que le dice, primero déjame enterrar a mi padre y te seguiré. Y Jesús le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. El segundo punto nos muestra no condicionar el servicio de anunciar el reino de Dios por ninguna situación personal, aún la más extrema o la más delicada que podamos estar viviendo. El segundo característica o principio de un discípulo fiel para no disminuir su fidelidad es no condicionar su servicio al reino y la predicación o la operación que le fue dada en el cuerpo, no condicionarla al estado de su corazón, sino que buscar urgentemente el remedio a lo que les puede estar pasando, la sanidad, el consuelo, el ánimo, la fortaleza, el consejo, la paz, la libertad, el perdón, el amor, el gozo, lo que requiera su corazón para poder salir de aquella situación que lo quiere cautivar, prisionar y limitar. Necesita el reino de Dios, que ese discípulo tenga un corazón 100% sano, libre de lo que pueda intentar provocar las situaciones cotidianas o las situaciones que podamos encontrarnos a lo largo de la vida. Y punto 3, cuando el discípulo le dice a Jesús, te seguiré, pero permíteme despedir a lo de mi casa, y Jesús le responde, todo el que pone mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino. Ese tercer punto es mantener el enfoque en la meta y propósito del servicio al reino de Dios. De otra manera, no serás considerado para continuar más allá de lo que hiciste. Entonces vos te preguntarás, ¿por qué se me demanda tanto para ser un discípulo 100% fiel? Es muy intenso que Jesús me diga que me requiere con Él, que me mueva con Él, que me movilice con Él, y me pide y me demanda que le invierta mi tiempo como prioridad para Él. Luego me pide que mi corazón se mantenga libre y no sea condicionado por las cosas que pueda vivir, inclusive las más terribles como la muerte de un padre o de un familiar o algo trágico. Aún me pide que mi corazón se mantenga libre de la repercusión que eso pueda generar y que busque el remedio que necesito para poder continuar con la operación. Y el tercer punto, cuando Jesús me dice que no mire hacia atrás, que no cambie el enfoque, que no retrase mi corazón, me hace mantenerme continuamente mirándolo a Él. ¿Qué demanda? ¿Quién podrá sostener toda esa petición? ¿Quién podrá vivir de una forma tan fiel, tan fiel? ¿Acaso habrá un hombre que podrá ser capaz de, en estos 3 puntos, dar la talla, dar el estándar, poder hacerlo, o costará? Yo te puedo decir que aunque el Señor te lo está pidiendo, Él sabe que solo no vas a poder. Él sabe muy bien que en tu fuerza no vas a poder. Por eso te está diciendo y agregando un cuarto punto en la combinación de los 3, y te está diciendo, para lograr esto, tenés que depender de mí. Porque en cualquiera de estos 3 puntos, sé que vas a fallar. Cualquiera de estos 3 puntos, sé que no vas a dar la talla. Sé que no vas a alcanzar el estándar en tus fuerzas. Y sé que te va a venir una pregunta y decir, ¿por qué me llamó? ¿Por qué me comisionó como discípulo? ¿Por qué me dio esta tarea? ¿Por qué será? Soy incapaz, mirá que lo estoy intentando y fallo. Yo quiero de todo corazón, pero siempre llego a mi límite. Siempre llego a un límite y siento que no salgo de ahí. Y el Señor nos quiere decir con esto, yo ya sabía que te iba a pasar.
Yo ya sabía y justamente quiero que te pase para que empieces a entender que para poderme ser 100% fiel, tenés que depender 100% de mi fidelidad. Lo vuelvo a decir, quiero que entiendas y me encanta que llegues a tu límite. Para que aprendas que para poder serme 100% fiel debes depender de mi propia fidelidad. Quiero que entiendas que para poder amarme 100% tenés que depender del amor que yo te tengo. Quiero que entiendas que para poder serme 100% obediente tenés que depender de mi obediencia al Padre. Quiero que entiendas que para poder serme 100% santo, tenés que depender de mi santidad. Quiero que entiendas que para que seas 100% justo, tenés que depender de mi justicia. Quiero que entiendas que para que puedas sentir 100% la presencia de mi espíritu, tenés que depender del gozo que yo tengo en el Padre. Quiero que entiendas que para poder alcanzar el estándar que te estoy pidiendo, necesitas aprender a depender de mí, porque yo ya soy eso que te estoy pidiendo y vos vas a hacerlo cuando aprendas a depender de lo que yo soy. Aleluya. ¿Por qué se demanda tanto? Es para probar el corazón, que no se vaya detrás de nada ni de nadie que no sea nuestro Señor Jesús. Por eso muchos son llamados y se les da la invitación, pero pocos terminan siendo escogidos porque pocos tienen el interés de ser fieles hasta el fin, porque cuando llegan a esos límites, concluyen en que no pueden, en que este llamado no es para ellos, porque ignoran que el petitorio del Señor es para que dependamos de lo que Él es para poder alcanzar el propósito. Te preguntarás por qué el Señor demanda y espera tanto de mí, cuando muchas veces siento que he llegado a mi límite, pero descubro algo extraordinario en medio de esos momentos, que parecen vacíos, que parecen que desmayo, pero el Señor provoca un levantar intenso, porque el Señor confirma que Él me ha llamado con su voz, me termina trayendo mucho más a Él, y mi corazón que parecía cansado, que parecía renegado, que parecía saturado, se termina renovando en Él. El límite que parecía el fin se transforma en un comienzo, en algo mucho mayor. Aumenta el amor, aumenta la paciencia, aumenta la unción, aumenta la revelación, porque Él no me dejará, porque Él me ha buscado y ha provocado una fidelidad completa y total, y Él no va a dejar que mi corazón baje la fidelidad. Él me va a traer aún más a Él. Tenemos que entender que el cuerpo de Cristo está formado por discípulos, ya que el cuerpo tiene acción y operación, porque muestra a Cristo a través de ellos. Todos somos sustentados por el Espíritu de vida, por la mente y por el corazón de Cristo, el cual está en armonía con el Padre. El cuerpo, lo que la Escritura llama cuerpo de Cristo, iglesia, es totalmente formado por discípulos, gente que ha respondido al llamado de participar en el propósito eterno de Dios. Porque hay gente que cree en Dios, pero vos te das cuenta que no están sustentados en el amor de Dios, ni en la vida de Cristo, ni en la mente, ni en el corazón de Dios, porque dicen yo creo en Dios, pero viven su vida de acuerdo a sus propios criterios y a sus propios gustos y a sus propias formas. Entonces te das cuenta y descubrimos
que el cuerpo no está formado solo por los que creen en Dios, están formados por los discípulos, están formados por aquellos que han unido su corazón a Cristo, porque no solamente le están agradecidos por su sacrificio en la cruz, no solamente están confiando y creyendo que Él resucitó entre los muertos, sino que además en gratitud le ofrecemos nuestra vida a su servicio. Eso es lo que forma el cuerpo. Esa es la iglesia, discípulos, no solo creyentes, discípulos, los que siguen a Jesús, los que ponen sus pies sobre las pisadas del Maestro, porque la Escritura es clara en la primera carta del apóstol Juan: el que dice que le conoce debe vivir como Él vivió, o también debe andar como Él anduvo. El que le ama, el que dice que es su discípulo, el que dice que le conoce, el que dice que tiene comunión con Él, el apóstol Juan nos decía, debe andar como Él anduvo. Y eso lo logramos poniendo los pies sobre sus pisadas, siguiendo su ejemplo. Quiero que leamos 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 13 para confirmar y para que descubramos que cada discípulo tiene su casta. ¿Qué significa su casta? Tiene su naturaleza de operación. 1 Corintios 12, 4 al 13 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12 nos muestra cómo el cuerpo está constituido por discípulos, y no discípulos que están ahí como mirando a ver qué pasa, discípulos que se les revela y se les confía una o varias operaciones específicas para dar a conocer a Cristo. Por eso el apóstol Pablo enumera diversidad de dones, de llamados, de ministerios, de oficios. Vamos a descubrir que además de los dones ministeriales también hay otros de servicio. Y vamos a leer en el mismo capítulo de 1 Corintios 12, en el verso 27 y 28, dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Descubrimos cómo cada discípulo tiene una o varias operaciones dentro del cuerpo según el don que le es confiado, pero cómo al servirlos y al hacerlos en fidelidad, también ayudan a que los otros puedan también desempeñar su tarea. Por eso quiero que entiendas por qué el Señor nos demanda 100% fidelidad y por qué sabe que no lo lograremos en nuestra propia fuerza. Por eso nos dice, depende de la mía, porque tenés que entender que al en mi cuerpo, sos sustentado por lo que yo soy, sos sustentado por mi espíritu, sos sustentado por mi sabiduría, sos sustentado por mi amor, sos sustentado por mi poder. Entonces no te estoy pidiendo
algo que no vas a poder lograr porque sé que eso pasaría si estuvieras separado de mí, pero como estás unido a mí, te lo estoy pidiendo porque yo mismo te voy a proveer de mí mismo para que los puedas lograr. Entonces, ¿por qué el Señor también nos pide fidelidad? Porque también te está diciendo, tu hermano necesita de tu operación para él también desempeñar con 100% fidelidad lo que yo también le he pedido. Porque cuando uno de los miembros empieza a bajar la fidelidad, empieza a obstruir al otro miembro, porque empieza a generarle más carga de la que ya tiene, porque éste no está llevando la carga que se le confió, y ahí es donde se empieza a ver complicaciones. Y como Pablo utiliza la representación de cuerpo, entendamos cómo el cuerpo funciona. Cuando nuestro cuerpo, los órganos que están bien colocados cada uno en su lugar y tienen su operación y su función para que el cuerpo pueda desarrollar su desarrollo normalmente, pero empiezan a afectarse, a la vez esa complicación afecta a otro, y entonces vemos un montón de complicaciones en cadena. Empieza a fallar el riñón, afecta a los intestinos, afecta a la piel, afecta el corazón, afecta a los pulmones, y empieza a afectar todo en cadena, porque cada uno tiene su desempeño, y para que todos los demás puedan trabajar con total libertad y puedan trabajar dando de lo que fueron creados, necesitan todos estar trabajando fielmente en lo que se le confió. Entonces en la iglesia hoy en día encontramos conflictos en personas, en ministros, en discípulos totalmente atareados, porque los que están al lado suyo, que debieran estar desempeñando la tarea fielmente, no lo están haciendo. Están poniendo excusa a la fidelidad, están bajando la fidelidad. Entonces otro miembro tiene que hacerse cargo, porque entiende que el cuerpo tiene que seguir trabajando y movilizándose, pero a la vez se empieza a desgastar porque no fue lo que se le confió, pero se ve en la obligación de tener que suplir al otro, y es donde el cuerpo se empieza a enfermar. Es donde el cuerpo, en vez de estar fuerte, empieza a debilitarse. Es donde las relaciones se empiezan a desgastar. Es donde empieza a ver las asperezas, los roces, los conflictos. ¿Por qué? Porque 1, 2 o 3 empezaron a disminuir la fidelidad. Y ¿sabes qué sucede cuando el cuerpo se enferma? Es porque los órganos parecieran que se empiezan a separar del cuerpo. Por eso ya no colaboran con el cuerpo, y el cuerpo siente la ausencia de ese órgano, y por eso se empieza a dañar. No sé si me estás entendiendo y me estás siguiendo. Se empieza a dañar, se empieza a herir, se empieza a desgastar. Y vos sabés que lo natural, cuando al cuerpo de cualquiera de nosotros nos quitaren un órgano y no lo reemplazaren por otro que continúe su función, nos quita años de vida. Eso nos quita años de vida. Y por eso en la iglesia, cuando no hay personas que toman su llamado, su rol, dañan, quitan vida, cuando debieran trabajar para que la vida continúe manifestándose. Esto es algo extraordinario. Por eso el martes que viene voy a concluir con este tema, porque hoy no puedo ministrar todo, porque quedaría un matete en la cabeza a algunos. Pero como quiero que puedan empaparse de esto, lo voy a ministrar en 2 partes. Por eso te necesitamos, joven. Te necesito en la visión, te necesito fiel, te necesito comprometido de parte del Señor, porque si la visión hubiera sido solamente para mí, yo te aseguro que no estaría molestándote, no estaría pidiéndote que colabores, pero como el Señor la confió para todos los jóvenes, entonces te la he confiado para que puedas entender que sos parte vital de esta visión, para que se desarrolle, para que alcance la plenitud por lo cual nos fue confiada. Te necesitamos activos, necesitamos que quite de tu boca las excusas de la comodidad, las excusas del condicionamiento por cosas que te pasan, y la excusa de distraerte del llamado de Dios, y empezar a quitar eso de tu lenguaje, y empezar a quitar eso de tu forma de pensar, y empezar a quitar eso de los deseos de tu alma, para que todo se pueda armonizar
totalmente en Jesucristo. Y aunque parezca que llegues a tu límite, quiero que entiendas que el Señor no va a permitir que te quedes, sino que te va a levantar para que puedas pasar al próximo nivel. Quiero que entiendas esto: el Señor es el que nos introduce a nuevas temporadas, pero el salir de las viejas temporadas para entrar a la nueva depende de la obediencia de mi corazón, porque muchos se casan con las temporadas viejas porque les gustó y no obedecen a entrar a las nuevas, y ahí es donde también empiezan a disminuir en la fidelidad. Algunos dicen: no, pero yo estoy haciendo lo que una vez el Señor me dijo, hace 20 años te lo dijo. Bueno, ustedes jóvenes no, a ustedes hace 3 años se lo dijo y todavía están con eso. Han ido a la nueva temporada y se han quedado en lo viejo, y aunque estés haciendo cosas que una vez Dios te habló y te pidió, ya es una temporada vieja, y lo viejo quita la fidelidad. Y me acerqué al micrófono, no sé si se notó. Y lo viejo quita la fidelidad, empieza a disminuirla. Pero vamos a avanzar a un punto más, porque vamos a administrar solamente la primera parte. Aleluya, aleluya. La operación que nos es confiada espera una fidelidad 100% de nosotros. Aleluya. Quiero que leamos, para terminar esta primera parte de hoy, Marcos 16, 19 y 20. Y vamos a concluir de los 3 puntos que hablamos del discípulo. Vamos a concluir con el punto 3, porque fue el que más me impactó, por lo que significa que te lo voy a explicar en unos minutos. Marcos 16, 19 al 20. Jesús, ya resucitado y ya comisionado a los discípulos, diciéndoles en el texto de Marcos 16 que expulsen demonios, que salen enfermos, que hablarán nuevas lenguas, que aun si bebieren cosas mortíferas o dañinas no le harán daño. Les habló de una protección sobrenatural y de un poder sobrenatural que les es confiado para ser testigo de Cristo y para que la gente sea salvada. Y en ese contexto termina el Evangelio diciendo así: después que el Señor Jesús mandó a los discípulos de esta manera, fue llevado al cielo y sentado a la diestra de Dios. Los discípulos salieron proclamando el Evangelio, y el Señor resucitado continuó obrando a través de ellos, confirmando cada palabra que hablaban con las señales que realizaba a través de ellos. Lo leí en la versión de Voice. Vemos cómo al ser comisionados y ellos salir, se les fue confiado la operación en el cuerpo, y el Señor mismo en ellos era el que confirmaba su mensaje con señales y con maravillas. Y esto es para explicar el punto 3. El punto 3 que decía: Jesús le respondió a ese discípulo que le pidió primero despedirse de la gente de su casa. Le dijo: todo el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. Mirar, lo estudié en el original y significa: si regresás tu corazón hacia tiempos pasados, perderás la habilidad para este tiempo. Lo vuelvo a decir: si regresás tu corazón a tiempos pasados, o como también te expliqué, a temporadas viejas que no salí de ellas, perderás la habilidad para el tiempo de hoy. Y eso también te hace bajar la fidelidad, te hace bajar la pasión, te hace bajar el compromiso, te hace bajar la entrega. Y ese punto 3 está unido a esto que leímos de Marcos 16, 19 al 20. Los apóstoles iniciaron en esa temporada de milagros, señales, maravillas, expulsión de demonios, hablaron nuevas lenguas. Pero cuando vos vas al final de Pedro, al final de Juan, al final de Pablo,
encontrás que ellos siempre se mantuvieron con la habilidad para el tiempo presente en que vivían y aún murieron con la habilidad que si Dios hubiera querido que continúen vivos, hubieran podido seguir operando con la operación que le habían dado de parte del Espíritu. Eso quiere decir que mantuvieron su corazón 100% fieles. Pero estoy seguro que ellos en su humanidad llegaron a límites donde descubrieron que por estar en el cuerpo de Cristo, el mismo Espíritu del Señor, el mismo amor del Padre, la misma mente del Padre, era el que los sustentaba para que lo que parecía una caída se vuelva un envión a una temporada mucho mayor. Por eso te leí Corintios capítulo 12, verso 4 al 14 y luego el 27 y el 28 para que veas que cada discípulo no es igual, tiene una operación o varias específicas, pero que todos tenemos un llamado en común, que es ser fiel hasta lo último. Por eso Pablo, hablando del Señor Jesús y reconociendo por qué tenía el nombre sobre todo nombre, él declara cómo Jesús de ser Dios tomó la forma de hombre y se crió como un hombre, se desarrolló como un ser humano, y luego que se activó el tiempo, el ministerio fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice el apóstol, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, que tiene tal autoridad que los que habitan en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblan sus rodillas y confiesan con su lengua que Él es el Señor para la gloria del Padre. Porque Él nos mostró la fidelidad hasta el fin. Y como Él ya lo logró, escúchame esto por favor, como Él ya lo logró en forma de hombre, Él es el que nos puede sustentar a nosotros en esta misma forma de hombre que tenemos nosotros para ser fieles como Él hasta el fin. Pero ¿qué depende? Que estemos unidos a Él, que seamos obedientes a las temporadas que Él nos pide que accedamos, que no nos casemos con las viejas temporadas porque nos quitarán, nos harán menguar en la fidelidad, sino que sigamos movilizándonos con lo que el reino nos pide. No nos casemos en la comodidad. No, a mí déjame acá que yo me quedo con solamente abrir las reuniones. No, a mí déjame acá que yo solamente me quedo con mujer. No, a mí déjame acá solamente me quedo como portero. No, déjame acá solamente me quedo tocando la batería. No, déjame acá solamente me quedo tocando el teclado. No, déjame acá que me quedo tocando la guitarra. No, déjame acá que canto. No, déjame acá que abro la reunión. No, déjame acá que limpio el piso. No. No tenemos que casarnos con ninguna temporada. Cada una nos va edificando para aquella plenitud que el Señor ha puesto sobre nosotros. Nos va madurando, nos va capacitando para la plenitud de lo que el Señor tiene. Movilicémonos según su voz. Cuidemos nuestro corazón de no quedar condicionados por cosas que vivamos. Busquemos inmediatamente el remedio, la sanidad a lo que el corazón pudo haber sido golpeado. Y sobre todo, no regresemos nuestro corazón a tiempos pasados para no perder la unción, la habilidad para el tiempo presente. Y para finalizar, el capítulo 9 de Lucas que leímos, esos últimos versos finales, que habla de los tres conceptos, los tres principios del discípulo fiel, da la apertura para el capítulo 10 que habla y empieza hablando de la misión de los 70, de la misión de 70 discípulos que el Señor Jesús envía con una misión parecida a lo que los 12 habían realizado, porque el capítulo 9 empieza hablando con la misión de los 12, pero el capítulo 10 empieza hablando con la misión de los 70. 70 hombres más se unieron a la misión de anunciar el Evangelio. Por eso yo creo totalmente que esos 3 puntos en los que Jesús habló, encontró en los 70 que en el capítulo 10 Él envió a manifestar el reino y el poder del reino de Dios. Aleluya. Y mientras hoy meditaba sobre eso, recordé, el Señor me hizo recordar, aleluya, que la primera vez que aparece un grupo de 70 hombres es con Moisés,
Cuando Moisés estaba totalmente sobrecargado y cansado del liderazgo que él solo estaba haciendo con el pueblo de Israel, que eran millones de personas, y le habla el Señor y le dice cómo estaba, y el Señor le dice, llama a 70 ancianos a que se reúnan contigo en el tabernáculo. Y cuando Moisés los llama, el Señor le dice, yo descenderé sobre ti y tomaré de tu espíritu y lo repartiré a ellos con el propósito que ellos lleven la carga juntamente contigo. Y cuando yo meditaba en eso, el número 70 en lo profético tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con ser buenos, tiene que ver con mirar siempre con ojos buenos a la gente, encontrar lo bueno en la gente, encontrar lo bueno de la situación, pero además tiene que ver con lo profético, porque el número 70 está representado por la visión, por el ojo, por el ver en lo profético. Y el Señor, recuerdo cuando me comisionó la visión de jóvenes, una generación profética, una generación que interceda, que evangelice todo en lo profético, movilizándose en el espíritu profético que es el testimonio de Jesús. Entonces, cuando yo recordaba eso y era ministrado por el Señor, entendí, porque el número 70 también tiene que ver con los fieles. El carácter de los 70 tiene que ver con los fieles que llevan liberación y llevan restauración. Y eso es un poder que se le confía a los fieles. Por eso, aunque en el tiempo de Jesús, ese grupo de 70 hombres fue el que los condenó a él a la cruz, el Señor había formado 70 hombres, que es la misión de los 70, llevando el gobierno de Dios en la justicia. Y mientras los 70 han quedado con un modelo viejo, lo condenaron, y ellos mismos eran corruptos e injustos, y era el gobierno de una iglesia que había quedado en el pasado porque el Señor estaba revelando lo nuevo en Cristo. El Señor se encargó de mostrar en los 70 el verdadero gobierno de la iglesia: sanar enfermos, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, limpiar leprosos, resucitar los muertos, evangelizar, llevar la salvación a toda persona que crea. El Señor Jesús mostró cuál es el gobierno de la iglesia a partir de hoy, pero esos 70 marcan un carácter: fieles, 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 fieles. Por eso entendí, es la restauración que viene a la iglesia. Es la gente fiel a la que el Señor le entrega el gobierno de la iglesia. Es a la gente fiel que se movilizará en estos 3 puntos. Se moverán con el reino. No condicionarán su corazón a cosas personales para seguir operando en el reino, y tampoco volverán atrás, sino que se mantendrán hábiles y rejuvenecidos en el espíritu hasta el fin. Por eso es el tiempo de los fieles, y en el mes de noviembre la palabra profética está marcada por la palabra fidelidad. Por eso entiendo que estas últimas semanas de octubre, junto a este mensaje de este martes y el del próximo martes, que será el último de octubre, es la transición a esa entrada. Porque tengo claro que en el mes de noviembre habrá recompensa a los fieles. La recompensa será que le entregarán el gobierno de la iglesia. Le entregará el gobierno para que esos fieles puedan liderar a la generación que caminará en lo sobrenatural. Porque el Señor no es que ha pesado nuestro corazón recién este año. El Señor lo ha pesado desde siempre. Pero este es el momento donde el Señor da su respuesta. Este es el momento donde el Rey da su veredicto, y cuando el Rey da su veredicto, toda la creación guarda silencio, porque el Rey ejecuta su orden y no hay nadie en la tierra ni en el infierno que les puedan contradecir. Por eso hoy oraba al Señor y dije: Señor, aún hay tiempo, que los que están en infidelidad, que los que todavía están tomando las cosas con menosprecio y a la ligera, puedan entender por tu espíritu lo que tenemos delante de nosotros, Señor. Y oraba para que el corazón se arrepienta, oraba para que el corazón regrese al Señor 100% fieles. Por eso en esta hora, joven,
Te hablo para que puedas ser parte de la nueva temporada que está a unos cuantos pasos en que la pisemos. Te hablo para que entiendas que la iglesia no te entretiene, que la iglesia no es un lugar para entretenerte, que la iglesia no es un lugar para emocionarte. La iglesia es el cuerpo y el cuerpo está vivo y el cuerpo se sustenta por lo que Cristo es. Él es el yo soy. La iglesia se sustenta por los discípulos. La iglesia se sustenta por gente 100% fiel. La iglesia se sustenta porque entiende que en su capacidad humana no lo logra, pero es sustentado por la capacidad de Jesucristo, y entiende que para ser fiel depende de la fidelidad de Dios. Entiende que para poder amar depende del amor de Dios. Entiende que para ser santo depende de la santidad de Dios. Entiende que para ser justo depende de la justicia de Dios. Entiende que para ser obediente depende de la obediencia de Cristo. Entiende que lo que puede hacer en el cuerpo es porque es sustentado por el Espíritu de Cristo, y Él es manso y Él es humilde, y eso es lo que ha sustentado su ministerio. Eso ha sustentado las obras, porque el Espíritu se movía, porque un corazón humilde, un corazón manso estaba en Cristo, y se mueve y se mueve y se mueve, porque el corazón manso y humilde no condiciona al Espíritu con ofensa, ni con enojo, ni con amargura, ni con celo, ni con chisme, ni con murmuración, ni con lujuria, ni con vulgaridad, ni con vanidad, ni con religiosidad, ni con hipocresía, ni con nada malo, sino el manso y humilde es el que se sustenta por la palabra del Padre, y entonces el Espíritu se mueve. Entonces el Espíritu se mueve. Entonces el Espíritu se mueve, porque ese corazón, el manso y humilde, es inexcusable para el Padre. Jamás se excusa, jamás se excusan de la voz del Padre, sino que se ofrece, sino que se ofrece, sino que se ofrece. Por eso el Espíritu se mueve con libertad, porque ese corazón no le niega nada al Señor. Oh, aleluya. Yo quiero que oremos. Aleluya. Tanta oposición hoy para ministrar: el internet, el celular, el sonido. La palabra es dada, y el martes que viene estará mucho mejor con la conclusión. Así que prepara tu corazón, porque esto va en armonía con el clamor de ir más profundo, porque aún hay cosas que no te he dicho, porque no quiero saturarte con todo. Quiero poder hablártelo para que lo puedas disfrutar. El próximo martes te voy a concluir, pero esto va de la mano con ir más profundo, con encontrar las profundidades del Señor. Por eso en esta hora tomemos unos minutos para clamar en el Espíritu, para alinearnos a lo que el Señor está diciendo. Vamos. Aleluya. Brescia katandiri kaso torroboko sate. Librekan suterebreka sutelerebreka. Sutarrabakata la basita rabakasle. Libreka suterebekeshi telerebresh. Amdiribicando lo robosla. Librecando librica sutarribica sute. Librakaya sutererebreya. Simprecando librishoto. Libreya ankusantilibicaia so. Libresha turrebreya. Sindalambria sutarribriska. Shukepreka. Sotorrobokosatila. Libreya siempre. La praisa kaiso roproski. Limprakai andulimrikazo. Andurikisto robroske. Libresho toro. Proshikai suterebresla. Liprekanduli librisco. Imprelerebrisli rebreslo. Librescatila brisca. Toproshika. Tilepreslo. Imprelambrila castolo. Li agopra shija. La japra shule. Hijita la hamprele. Ligebresheya. Lijabra shija talajai soto. Lijabra soto lija. Iahuti lamai. Sujai tu halujei. Lijei tu hali. Alujilaja. Lu para hatulija. Lijamai ajutala. Lijei asute. Lijibati jaila. Los hombros lojita. Lijita la sujati. Lija tu la maja. Libreshjala. Lijatulijaya. Lijai preje. Lujabra sho. Lijampro lojoil. Lijei prishaja. Lujai prishaja.
shiha tule, lihibri kotolo, liha proshiha, luhambri lihilujo, y ashua lihai, lihai prehaili, lihilihai laha, lushokotoholia, librihai tolombria, lujumprelo, y ashuhali, lihitarahaiso, liha prasia, y prehaiso, hija proya, shutiria, suterricaya sei, y pricayes, y haiprea, simprea, airasia, y haipreja, y jutia, y sia, ashutalihaya, sitalahaiji, y haisata, y hambrihaitali, Ulihai tuhaila, luhambrihai loho, lihusaita, suhaita liha, lihai tohaisu, luhulakia, hiprahalia, lusha, ahaito lohoya, lihasote, alahabasa, lihaisa, lihatalahita lahaya, helilahila la laise, lihatule hatuli, hatila laka. Lahayala yehila hila laka, elehia la hale, ele hile, sherarabaka siterebe, shitarabaka tarabaka sitele, locos sitele rebecas, lerelelebesh. Lerelebesha torobokos lorobosha shita rabakashi terebeka soto lorobosha tirebeka soto. Quiero que ores ahí, quiero que ores ahí, que disciernas el tiempo profético, que puedas entender el carácter de los 70, de los fieles, que son sustentados por la fidelidad del Señor para poder serlo. Aquellos que entienden que pueden lograrlo por el estándar de Cristo en ellos, porque somos sustentados por el Señor. Sharabakashite, Shirerebe Kaya Sutere, Libra Shikaya Suta, Ikaya Sita Rabakas. Discípulos fieles, Señor, sustentados por ti. Quiero que ores ahí, Señor, le hagas un compromiso a todo aquel corazón que ha sido movido a convicción, a arrepentimiento, a un pacto con el Señor de fidelidad hasta el fin. Shirarabakash, Shitarabakash, Shararabakash. Señor, forma a nosotros ese corazón manso y humilde, que no te pone excusa, Señor, que te ama, que es sustentado en tu amor, en tu fidelidad, que podemos amar por tu amor, que podemos ser fieles por tu fidelidad, que podemos ser santos por tu santidad, que podemos ser justos por tu justicia, que podemos ser hijos por tu paternidad, que podemos ser obedientes por la obediencia de Cristo. Es Él en nosotros trabajando, operando, porque hay un corazón manso y humilde que le deja. Señor, derrama tu espíritu sobre aquellos que han sido alineados su corazón al tuyo. Derrama tu presencia, tu unción, Señor. Aumente porque lo necesitamos para esta tarea, Señor. Úngelos, Señor, con tu Santo Espíritu. Úngelo con tu santo aceite, Señor. Úngelo con tu presencia, Señor. Llénalo, Señor. Revélate a sus corazones en mayor profundidad. Renueva el espíritu de nuestro entendimiento según tu voluntad. Traemos nuestro corazón a ti en fidelidad, en obediencia y en nuestros ojos puestos en ti, Señor Jesús.
Confíanos el llamado de los 70. Confíanos el discipulado de los 70. Confíanos la misión, Señor. Confíanos la operación del Espíritu Santo. Oh, confíanos la santa unción, Señor, en mayores medidas, Señor, para colaborar con tu corazón. Que haya una convicción en todos los corazones, Señor. Y una renovación del espíritu de la mente. Que a través de la palabra que hablemos, Señor, se vean señales, maravillas, porque estamos unidos a ti, sustentados en ti, y tu espíritu confirmándolo a través de la palabra, las obras, las acciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Jóvenes, que Dios los bendiga. Aunque voy a decir una reunión media rara porque nos retrasamos en el tiempo por internet. Tuve que hablarlo un poco apurado por la falta de datos. Pero yo creo que la idea fue transmitida. Yo creo que el Señor nos ha ministrado, nos ha dado la comprensión. Ahora ustedes pueden orarlo cada día. Cada día pueden orarlo. Pueden volver a escuchar este audio y volver a anotar esos puntos donde requieren orar. Yo creo que el Espíritu se moverá en aquellos corazones dispuestos. Ninguno de nosotros aún alcanzó la perfección, pero si estamos dispuestos y entendemos que somos sustentados en Él para poder ser lo que Él nos pide, porque Él es en nosotros, podremos continuar hasta el fin, uniendo cada uno la operación que el Señor nos confió para ser el cuerpo de Cristo y la fuerza de su poder y la fuerza de su amor y sabiduría. Por eso los bendigo. Mañana 8 de la noche, 20 horas, tenemos reunión general. El jueves 7 de la tarde tenemos la reunión de oración e intercesión. El viernes a la medianoche tenemos el clamor. Y el domingo próximo a las 7 de la tarde la próxima reunión. Así que los bendigo. Pueden compartir ahí testimonios, pueden compartir lo que Dios les habló para edificar la fe. Así que nos encontramos estos próximos días. Bendiciones.